Metrópolis Querétaro. Estás en 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 Metrópolis Querétaro. Espero que ustedes también estén disfrutando o hayan disfrutado unas muy lindas vacaciones. Siempre hay que darse tiempo para estar en familia y bueno, yo los saludo desde aquí, desde el departamento, pero allá afuera en la playa están mis papitos que, bueno, están ya disfrutando de una rica nieve de coco. Hola, el día de hoy también estamos acompañados de una colega, querida amiga y una persona de la que vamos a aprender mucho en las colaboraciones que estaremos haciendo, mi querida Ale Aguilar. Hola, coach, ¿cómo estás? Mi querida Ara, es un gusto siempre acompañarte. Gracias por permitirme compartir este espacio con toda tu comunidad. Y emocionada, lunes 12 del día. Gracias por invitarme. Al contrario, un placer y siempre digo que demos gracias también por la bendita tecnología que nos permite hacer este tipo de programas a la distancia. Es la primera vez que estoy fuera de la cabina en vivo, entonces yo misma estoy aprendiendo y estoy muy emocionada. Y pues qué padre que podamos compartir también nuestras experiencias, porque justo eso es parte de lo que hoy vamos a hablar. El tema del coaching, cómo el coaching primero pues llegó a nuestras vidas, creo que sería interesante para nuestros queridos altamontes que nos escuchan el día de hoy y van a ver este video, que conozcan un poquito de dónde surgimos nosotras como coaches, cómo el coaching ha impactado nuestra vida y cómo a través de lo que ahora nosotras facilitamos, enseñamos, compartimos, pues también apoyamos a otras personas a tener bienestar en su vida, ¿no? Que ese es el eslogan de este programa. Un camino hacia la conciencia para dar bienestar a tu vida y eso es justo lo que mi querida Ale y yo estaremos haciendo en estas colaboraciones. Pero antes de iniciar con el tema, bueno, déjenme compartirles un poco de los bonitos anuncios con los que siempre abro. Y el día de hoy, pues quiero recordarles que puedo ayudar con el tema de inteligencia emocional a sus colaboradores. Recuerda que todas las decisiones que tomamos son emocionales y hay que aprender a hacernos estas preguntas. ¿Desde dónde estoy tomando estas decisiones? ¿Qué introspección he realizado para poder ir hacia la mejor decisión o no? Solo estoy reaccionando y desde ahí estoy decidiendo. Esto es una pequeña probadita de lo que trabajamos en la inteligencia emocional enfocada al liderazgo. Y pueden ser programas cortos que normalmente ahora en las organizaciones nos están pidiendo. Por otro lado, un nuevo servicio que he estado compartiendo con ustedes y que ya empezamos a ayudar a algunas empresas en Querétaro es el tema de la regulación sanitaria, todo esto que tiene que ver con COFEPRIS. ¿Sabías tú que hasta tener un pequeño comercio de alimentos, una producción de alimentos en tu garage, en tu casa, si quieres ir y hacer ya una venta al público, está regulado por COFEPRIS? Si tienes la ocurrencia de hacer vino, cerveza artesanal, o escuchaste de que hay buenos productos para el consumo humano y los quieres traer del exterior a través de comercio internacional y los
quieres comercializada en México, todo eso está regulado por COFEPRIS. Si no sabes cómo, pues nosotros en AM Progresa estamos listos con más de 18 años de experiencia para ayudarte, sí, a ti también. Y bueno, ya que hicimos los bonitos anuncios, mi querida Ale, ¿qué te parece que empecemos con el tema? Y bueno, explícale a la audiencia qué es el coaching y desde ahí cómo llegó el coaching a tu vida. Ay, gracias, Ara. Antes de empezar a explicarles qué es el coaching, es primero mencionar y platicar. Muchas veces queremos cambiar nuestros resultados sin cuestionar las historias, creencias y decisiones de las que estamos viviendo. Y el coaching, entrando ya en detalle, abre ese espacio para observar, cuestionar y elegir con mayor conciencia. Siempre para mí es más fácil explicar qué no es el coaching. Sí. Y me gustaría explicarlo muy, muy sencillo. El coaching, el proceso de coaching, porque es eso, un proceso, no es terapia. No tocamos cuestiones del pasado o cuestiones que tienen que ver con aspectos psicológicos. Ya adentrando a lo que es el coaching, es un proceso de acompañamiento para que una persona pueda mirar una situación que quiere transformar, como descubriendo nuevas posibilidades y generando acciones. Y algo que me parece fundamental es que el coach no te llega y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Aquí está la receta, aquí está el procedimiento, sino te acompaña a hacer preguntas que quizás solo tú no te estabas haciendo. Y con este proceso son esas preguntas en donde nos adentramos y conocemos un poco más de la persona. Eso es, mi querida. Parte de lo que es, que yo sé que tú eres experta, mi querida Ara. Me encanta que otra colega lo explique también, mi querida Ale. A mí me encanta mencionar y le decimos a nuestros queridos saltamontes, la audiencia que nos escucha, que el coaching viene de tiempos muy atrás, de la mayéutica de Sócrates. Y a mí me encanta la filosofía y es sorprendente cómo tan tiempos atrás, y estamos hablando fácilmente de 1500 años atrás, Sócrates nos hacía estos discursos en estos espacios que se prestaban para hacer disertación, estas discusiones acaloradas, deliciosas, me las imagino yo, donde pues ponían ideas, ¿no? Y cada quien daba su opinión sobre las ideas. Y Sócrates habla de que el hombre tiene la respuesta en sí mismo. Donde falla es en las preguntas que se hace. Y creo que con el tiempo, no sé si tú estés de acuerdo, mi querida Mary, pero con el tiempo hemos pasado a hacernos cada vez menos preguntas. Creo que hemos ido, si habláramos de un péndulo, a los dos extremos. O eres extremadamente obediente o crédulo, no cuestionas nada y te vas por lo que otros dicen, otras formas, las culturas, las ideas dicen, y tú solo repites, y algunas te funcionan, pero a veces no, y aún ahí sigues. O por el otro lado, pues simplemente dices, porque así lo digo yo. Porque ya pasaste de creer algo a hacerlo tuyo y desde ahí vives el mundo y quieres que los demás vivan el mundo. Y nos dice algo bien diferente, ¿no? El coaching nos dice que aún que salga de tu idea, de tu mente, de tu proceso de experiencia, sería bueno que te hicieras preguntas poderosas, ¿verdad? Entonces,
¿Tú estás de acuerdo con esto, mi querida Ale? Así es, mi querida Ara. Déjenme avisarle a la cabina. ¿me Cabina, escucha? si nos oyes, se oye mucho ruido. Sí, se escucha ruido. A ver si te escucho. Creo que sí Listo. me oye. Sí te escucharon, mi querida Ara. Así es, Ara, es maravilloso este tema que ya tiene, como tú bien lo mencionas, bases muy antiguas. No es un tema nuevo, todo lo que tiene que ver con el coaching y específicamente en el coaching ontológico, donde pone mucha atención en quién estás siendo la persona que enfrenta esa situación. En el coaching decimos que no hay bueno ni malo, simplemente cómo la estamos observando. Es la manera de interpretar esas conversaciones, eso que sientes y dentro de ese enfoque también observamos nuestro cuerpo. Por eso quisiera hacer una pregunta poderosa, ya que estás tomando este punto de es hacernos esas preguntas correctas que muchas veces no vemos. Y yo haría esta pregunta, ¿qué estás observando que te hace interpretar esta situación de esta manera? Y pongo un breve ejemplo, en donde dos personas pueden recibir exactamente la misma crítica en el trabajo. ¿Sabes qué? Este documento no está de manera correcta. Y uno piensa, me están dando información para mejorar. Y la otra persona puede estar pensando, me está diciendo que no soy suficientemente bueno. El hecho es que es el mismo, es la crítica en tu trabajo. Aquí lo que cambió fue la interpretación. Y cuando cambia la interpretación, también cambian estas posibilidades de acción. ¿Qué voy a hacer después de todo esto que me está diciendo? Y eso es lo maravilloso del coaching, que te lleva a no decirte qué debes hacer, sino desde dónde lo estás haciendo, cómo lo estás sintiendo y cómo lo está reflejando tu cuerpo. Por eso, la maravilla y por el cual, si concuerdas conmigo, es algo de lo que quisiera yo, bueno, acompañar a tanta gente cuanto así lo elija, porque es una elección. El proceso de coaching es una elección, no es una obligación. Entonces, también esto es lo maravilloso. Gracias, Ale, por estas precisiones y este ejemplo que me parece maravilloso, porque todos seguramente en algún momento hemos recibido retro. Y como dices, 2 personas o 3 o 4 o 8,000 millones de habitantes que estamos hoy pisando este planeta, sí, podemos tener una reacción completamente diferente ante la misma circunstancia. Así es. A mí me gusta poner un ejemplo en mis talleres, solo imagínenselo. Imaginen a 4 personas, cada una está armando una especie de cruz, tenemos una persona enfrente, 2 personas a los lados, ¿no? O si lo queremos visualizar mejor, una está en el norte, otra en el sur, otra en el este y otra en el oeste, ¿no? Y en medio, entre las 4 personas, hay una cartulina que tiene un símbolo, una imagen pintada y está en el piso. Yo lo he hecho en mis talleres y es bien interesante lo que porque, fíjense, para una persona eso que está viendo es un 3. Para la persona que está justo enfrente de él es una E. A lo mejor un poco estilizada. Así es. ¿Verdad? Así es. Para un lado es una W, más o menos ahí, ¿no? Y para la persona que tiene enfrente es una M. Y bueno, me han dicho muchas otras palabras como unas nalgas, unas boobies, una no sé cuál, ¿no? Cada quien ve las cosas como quiere. Ajá, claro. Esa es una forma de ejemplificar que todos lo vemos, pues, desde la mirada que tenemos, y esa mirada es el reflejo de nuestro interior. En términos de inteligencia espiritual se habla de que lo que es adentro es afuera. Y esto es bien importante, Ale, porque
mientras no tenemos este conocimiento y no atraemos esa información a nuestro día a día, porque es como cuando a veces leemos un libro, pero no pasó nada en nosotros con esa información, no sirvió, el autor no cumplió su propósito, ¿no? Pero cuando leemos algo, y en este caso de temas de introspección, lo atraemos a nosotros y desde ahí cambia nuestra mirada, entonces no es ver diferente afuera, es vernos diferente adentro. Y entonces hay otra frase que habla de que todo lo veo desde mi perspectiva y mi perspectiva se convierte en mi realidad, no en la realidad de los demás, pero desde ahí vamos mirando el mundo. Por eso es tan importante el coaching, esta labor que nosotras hacemos, que tú, mi querida Ale, lo haces con tanta pasión y con lo que dices de querer ayudar a tantas personas, es que, pues la verdad, nadie nos enseña a hacernos estas preguntas poderosas hacia adentro. Una amiga coach de Costa Rica, la escuché decir alguna vez que decía, echar el brinco para adentro. Entonces, cuando yo echo el brinco para adentro, Ale, y me dan retro, como siguiendo el ejemplo que tú nos diste, pues mi reacción puede ser muy diferente, ir más allá incluso de lo que la intención de la persona que me está haciendo esa observación sobre ese documento, sobre ese reporte. Y esto pues nos lleva a un mejor lugar, ¿verdad? Tan importante lo que te dices cuando está pasando esta situación y qué haces con eso. Hablando de todas este salto que haces hacia adentro, es que el problema no es necesariamente esa historia que te estás contando, esa situación que estás presentando, esa conversación que estás teniendo, porque hacemos que se hagan conscientes de de lo que te dices y cómo te lo dices. El problema aparece cuando esa historia y eso que te dice se convierte en una verdad absoluta. ¿Y qué pasa? Dejamos de cuestionarla. Es lo que es y no hay nada más. Nada. Entonces, pues también hablando de estas preguntas que te permiten trabajar y meterte dentro de ese salto que dices, es preguntarte qué historia te estás contando sobre ti que ya no corresponde con la persona en la que te estás convirtiendo. Y me encanta esa pregunta porque nos obliga a revisar nuestra identidad. Y esto es parte de lo que hace el coaching, ahondar en esa identidad que tú estás formando cuando se presenta una situación difícil. Porque quizá hace unos años yo decía que no soy buena, que no puedo hacerlo, pero también estos años se ha aprendido y se ha tenido experiencia, se han desarrollado habilidades y entonces no nos damos cuenta y es cuando volvemos a preguntarnos otra vez, ¿esta historia todavía me sirve o simplemente me acostumbré a repetirla? Entonces vamos llevando. Es precisamente esta parte que es un proceso que te va llevando a echarte esa mirada dentro de ti. ¿O no, mi querida Ara? Sí, porque fíjate cómo todos en algún momento, y puede ser en este momento presente, queremos vivir diferente, queremos tener diferentes resultados, queremos sentir que la vamos haciendo mejor, pero muchas veces no sabemos cómo, porque no somos capaces de vernos más allá de ese personaje, de esa máscara, de eso que hemos ido construyendo, pues un tanto hasta para sobrevivir. Y por eso claro, en el coaching es tan importante que podamos acercarnos también a personas que nos ayuden pues a hacernos mejores preguntas, ¿no te parece, Ale? Claro, y eso es también importante saber, si tú ya identificaste que constantemente tienes esa frase y esa conversación que te repites con frecuencia y que en algún momento dices, ¿qué pasa? Ya dejas de cuestionarla
Es ahí en donde un coach ontológico puede acompañarte para poder abrir esa posibilidad o acompañarte a preguntar por qué, de dónde viene. Algo importante que en el coach no nos enfocamos en el por qué, nos enfocamos en el qué, en el cómo, en el para qué, desde la identidad. Y es que esa pregunta del por qué, no me vas a dejar mentir, se da muchas veces, incluso hasta cuando yo lo hago consciente, cuando estoy con mi hija menor de 6 años, ¿por qué estás brincando? ¿Por qué estás tirando eso? La realidad es que eso no le lleva a generar esa reflexión o esa conciencia, porque solo me abarco, digamos, en la parte de afuera, en la acción. Pero si yo pregunto más allá de ¿para qué quieres brincar ahí? Es ahí donde yo la insto y la llevo a pensar, a analizar dentro de su pensamiento, su pequeño pensamiento, bueno, dentro de la edad que ella pueda tener, pues sí, mamá, ¿para qué lo hago? Por diversión, porque me gusta, porque quiero probar. Y digo, bueno, adelante, hija. Y es ahí donde esas preguntas son tan esenciales y que te llevan a esta reflexión. Sí, me encanta que lo menciones, Ale, pero en realidad creo que aquí lo rescatable es que nosotros ya somos adultos. Sí, claro, Y claro. hemos como olvidado hacernos esas preguntas, o tu hija, siendo honestos, pues es muy afortunada tener una mamá Sí. como tú que Muchas tiene gracias. esta conversación pues hacia la conciencia del para qué hace las cosas, y en algún momento ella tendrá proyectos donde tú le podrás ayudar a establecer un cómo que salga desde sí misma, teniendo un propósito claro. Sin embargo, nosotros como adultos que tal vez no tuvimos la fortuna de vivir bajo una mentoría, una tutela, una compañía de alguien que nos ayudara a hacer estos procesos reflexivos, pues realmente tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, hoy la invitación para todos nosotros, porque al final Ale y yo, siendo ya coaches, seguimos siendo humildes aprendices, es qué patrones, identificar esos patrones que vengo repitiendo, que vienen desde el inconsciente, ¿no? Por eso el proceso de hacernos preguntas nos ayuda justamente a identificar si bajo esas circunstancias siempre reacciono de la misma manera, y esa forma de reaccionar, de contestar, de comportarme, de pensar y, como les decía al inicio, de decidir, pues me lleva a un mejor lugar o me regresa, porque bien, no somos las mismas personas de hace 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, ¿cómo es que no somos los mismos, pero seguimos reaccionando muchas veces del mismo lugar, y ahí no estamos creciendo? Necesitamos aprender a hacernos estas preguntas y explorar a otras alternativas. Yo, por ejemplo, aprendí a decirme, Ara, ¿puedes reaccionar diferente o esta es la única forma? ¿No? Y ¿O desde dónde, no? desde dónde estás reaccionando, y es la única manera de contestar, de resolver, de alcanzar, de lograr, de crear. Y en esta pregunta, si es la única forma, siempre en mi caso, la respuesta ha sido, hay otras maneras. Me encanta hacerme esa pregunta, y no siempre me digo, Arita bonita, a veces es, a ver, Araceli, ¿no? Claro. Porque a veces pues soy bastante dura conmigo misma, pero bueno, pues esa es la invitación, ¿verdad, mi Ale? Sí, y la invitación no es que, bueno, identificar qué papel juega eso que tú, por ejemplo, cuando hablamos del miedo, ¿qué papel juega el miedo en la decisión que estás tomando día a día? El objetivo no es que, y quiero ser muy clara, no se trata de eliminar el miedo. El miedo puede estar ahí o siempre va a estar ahí. Es preguntar, ¿qué estoy haciendo con ese miedo? Porque podemos sentir miedo y actuar, o podemos sentir miedo
y utilizarlo como argumento para no actuar. Claro. Entonces, ese proceso me va a permitir identificar, o como bien lo mencionas, qué posibilidades, esta es una palabra clave en un proceso de coaching, la posibilidad que se abre una vez que tú sabes qué papel juega este sentimiento, qué papel juega esa conversación, y es ahí cuando lo maravilloso es que va a seguir ahí, pero hacia dónde tú vas a querer dirigirla. Y es hacerte la pregunta, ¿qué estoy dejando de hacer por miedo, por tristeza, por ser juzgado, por dejar que no salir de mi zona de confort? ¿Qué estoy dejando de hacer? Así es. Y sí, de repente se oye como ruido. Creo que en la cabina están por ahí. Yo creo que sí. Se hacen presentes. Sí, tenemos un fantasmita que nos acompaña, pero bueno, lo que tú nos estás diciendo es muy importante para que nosotros que vivimos el día a día, pues nos demos cuenta que teniendo esta conversación con nosotros mismos, reflexiva, nos podemos llevar a eso que hoy llaman el infinito de posibilidades, ¿no? Así es. Hay una frase que dice uno de mis maestros y me encanta, la enseño en mi diplomado, de lo que no te expande, te extingue. Entonces, si seguimos, tú hablabas del miedo, pero hay muchos otros factores que nos pueden meter como en un bucle de no crecimiento. Entonces, si no me estoy expandiendo, me estoy decreciendo y eso es bien importante comprenderlo porque todo se mueve, todo cambia y aunque no aparentemente hagamos nada, si no estamos en un proceso de crecimiento, estamos decreciendo. Y no solo es el miedo, es la ansiedad, es tener procesos emocionales que no sabemos manejar solos, o también estamos en un ambiente que no nos favorece, ¿no? Esta frase de revisa las 5 personas con las que te relacionas, podrás darte cuenta, pues si es hacia dónde te estás moviendo, me encanta porque es muy cierto. Entonces tú, mi querido Saltamontes, que nos escuchas, si en este momento de tu vida sientes que no te estás expandiendo, estás como en este bucle, pero de retroceso, si estás sintiendo algo y no sabes cómo manejarlo, o estás haciendo intentos de avanzar en proyectos, hacer cosas nuevas, crear algo, pero aún no logras como sentir que realmente estás avanzando, es momento, se vale levantar la mano, se vale pedir ayuda. Aquí estamos 2 coaches, está Ale, estoy yo, que con todo gusto te vamos a acompañar. Y me gustaría, Ale, si me permites hacer una distinción, ¿no? Coaching no es lo mismo que terapia psicológica, no es lo mismo que consultoría, asesoría, no es lo mismo que mentoría, ¿no? El coaching parte del presente, del aquí, el ahora, ya con lo que tú eres. Mi coaching más pequeña tenía en ese entonces 9 años, ¿no? Pero en ese momento, a los 9 o a los 40 o a los 60, a los 20 y tantos, hoy celebro que las nuevas generaciones están entendiendo que el acompañamiento les viene bien, ¿no? Siempre y cuando pongan su voluntad para llevar a cabo. Esto es el coaching. Tienes un objetivo, partes del presente y desde ahí es cómo, cuándo, para qué quiero llegar ahí, cuáles son mis recursos, con quién me voy a acompañar y por supuesto el coach da seguimiento y deja tarea. La terapia, cualquiera que sea más bien de la parte psicológica, trabaja en el pasado. Y es bueno porque yo he tenido coaching que vienen al coaching conmigo, pero al mismo tiempo están haciendo procesos de terapia y se conjugan muy bien porque cada quien tiene su especialidad. La terapia, sobre todo, pues tiene que ver con heridas, traumas, salud mental y eso, pues creo que todos ocupamos en algún momento. Yo
también voy a terapia de vez en cuando. Claro. Sí, ¿verdad? La mentoría, Sí, por mi supuesto. querida Ale, pues es más bien alguien experimentado que hace lo que tú ocupas aprender para hacer. Esto se usa mucho en temas empresariales, de proyectos. Yo recomiendo mucho la mentoría cuando tienes a un ejecutivo, a un ingeniero, alguien que está teniendo un buen desempeño, pero ocupas que lo mejore, ocupas que aprenda nuevas metodologías, ocupa que adquiera de forma más rápida esa transferencia de experiencia y conocimiento, ahí un mentor entra. Y bueno, pues la consultoría, la asesoría, es esos especialistas que tienen normalmente un equipo de trabajo, van, hacen el diagnóstico, llegan a un acuerdo con el cliente de qué se ocupa, van y lo hacen generalmente por su cuenta, no lo hacen con gente interna y a eso se le llama consultoría. Entonces, pues el coaching dentro de todo es aquí ahora en el presente con el yo que tú eres hasta ahora y desde ahí vamos hacia el futuro, ¿verdad, Ale? Así es. Un compañero colega decía, cuando le preguntaban, ¿tú qué haces? No, pues soy un conversador. Y eso es lo que hacemos los coaches, conversamos, acompañamos, lo llevamos a la presencia tan esencial, el estar presente y ver cómo lo estás viviendo, sintiendo y pensando con en esa concordancia. Y pues esto es lo maravilloso, que al tener esa concordancia tú ya vas encaminado, no estás solo, acompañado, lo vuelvo a comentar, para poder distinguir por dónde te vas a ir. Que no tiene que ser bueno y malo, como ya lo he dicho, simplemente es tu elección y es ver otra posibilidad. Me gustaría comentarte un ejemplo con una persona que platiqué en donde me decía, es que quiero emprender, ya tenía muchos años queriendo hacerlo. Y esta vez, en este acompañamiento, decía, quiero emprender, pero no estoy preparado. Las conversaciones que teníamos, él se dio cuenta que quizá el problema no es la falta de capacidad, sino que estaba, y esto lo estoy declarando porque lo dijo mi coachee, que es como así le decimos. Declaró, es que no es falta de capacidad, sino que estoy esperando a sentirme completamente seguro para empezar. Y entonces, probablemente esa seguridad nunca llegue al 100%. Y es ahí donde concluimos, y me hace mucho esta frase en donde lo platicábamos, que decía, no necesariamente necesitamos sentirnos listos para comenzar. A veces necesitamos comenzar para descubrir que necesitamos aprender. Y es ahí cuando comenzó ese proceso de aprendizaje, que es donde parte este proceso de coach ontológico. Entonces, para mí fue muy satisfactorio poder escuchar esa declaración, eso que dijo esta hermosa mujer, porque fue una hermosa mujer, al cual agradezco que me haya permitido acompañarla, el que se haya dado cuenta que no es necesariamente estar lista, sino simplemente descubrir por dónde me tengo que ir para aprender y emprender. Entonces fue maravilloso ese proceso. Gracias por compartirnos este maravilloso ejemplo y me das pie a compartir algo con todos ustedes, contigo, Ale. Como tú sabes, yo dentro de un par de semanas, 3, 4 semanas, me cumplo 18 años de haberme certificado como coach empresarial. Ajá. Que bueno, con el recorrido en 18 años ya puedo decir que también abarco lo personal, lo emocional. Pero hace 18 años, mi Ale, todo mi coaching estaba enfocado al tema de
emprendedores, líderes, dueños, dueñas de empresa, mucho más hacia la parte pyme, hacía desde un plan de negocios, un business plan, que es lo más básico y que en México muchísima gente inicia un emprendimiento sin plan de negocios, lo cual incrementa su posibilidad de fallo, pero no estaba yo todavía preparada para ver la parte humana, emocional. Y con el tiempo les comparto a todos que, bueno, pues mejoraba la estructura, revisábamos así hasta palitos y bolitas de un negocio, su organigrama, su plan estratégico, incluso ahí pues empecé a dar capacitaciones de muchísimos temas a todos los involucrados en una pequeña organización. Y después con el tiempo nos volvíamos a ver y de repente, no siempre, pero veía como que habían regresado a las prácticas que tenían antes de tener el coaching conmigo. Y yo me sentí un poco frustrada, Ale, porque yo decía, pero si le dedicamos tantos meses, tantas horas de trabajo y acabaron como regresándose, ¿no? Porque el coaching, a diferencia de otros programas, pues no es que estés ahí eternamente con el coachee, ¿no? Que hay procesos psicológicos donde te dicen, no, llevo 5 años con mi terapeuta, mi psicólogo, y dices, no, esto sí tiene fin, ¿no? Entonces mis programas duran 10, 12 meses, algunos mucho menos tiempo, depende mucho del coaching, y muy poquitos he estado 3 o hasta 5 años acompañando a alguna empresa. Pero lo que te quiero decir, Ale, es que ahí fue la pauta para mí como coach de decir, y si yo quiero que el cambio, todo el esfuerzo que estamos haciendo sea, pues, por más tiempo, no necesariamente permanente, pero que dure y dé resultados con estas nuevas formas, ahí me di cuenta que era muy importante trabajar con la persona. Ya sea dueño, dueña, el hijo del fundador, el nieto del fundador, o esos especialistas que se van integrando a la organización, todos somos personas. Y entonces, para poder llevar a cabo un proyecto, es importante contemplar lo que tú nos acabas de compartir. ¿Quién es esa persona? Sus valores, qué lo motiva, para qué quiere hacer, para qué quiere estar en esa empresa en este caso, para qué tomó ese puesto, para qué y cuáles son todos los recursos que lo van a llevar a así lograrlo, pero tenemos que trabajar con la persona que ocupa ese puesto. Eso es bien importante. Tan valioso lo que mencionas, los valores que tengo como persona, poder identificar de dónde parten, qué lo conforman, esta identidad, porque vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente. Entonces, soy testigo de que cuando tú tomas un proceso de coaching, comienzas a trabajar esta parte de cuestionarte, de parte desde lo que tú necesitas, desde lo que tú requieres. Entonces, por eso es la invitación de si tú quieres encontrar una posibilidad ante esa situación que probablemente no está funcionando como tú quieres, te está llevando a donde tú quieres, pues bueno, vamos a acompañarte a hacerte esas preguntas que te lleven a desarrollar esa capacidad de adaptación, de aprendizaje y poder descubrir lo maravilloso de las posibilidades, porque la intención no es, como lo decía, probablemente no es quitar el miedo va a estar ahí, pero ¿qué vas a hacer con eso? Cuéntanos, Ale, en los minutos que nos quedan, tú tienes una propuesta en donde puedes a trabajar con las personas. Cuéntanos del diplomado. Y quisiera partir con esta pregunta. Probablemente algunos digan, sí, todo suena muy interesante,
está muy bonito, pero ¿el coaching realmente funciona? Y es muy válida esa pregunta si te la estás haciendo. Y es que quiero mencionar que el coaching tiene una investigación en donde, particularmente en contextos laborales y organizacionales, no me vas a dejar mentir, donde se encuentran efectos positivos en determinados resultados. Y aunque, como tú lo mencionas, la propia literatura, Sócrates, Platón y todavía todos estos pensadores, hace falta todavía seguir desarrollando una ciencia del coaching más robusta. Y quiero darte un dato duro, porque se ha hecho una investigación, un metaanálisis. Esta palabra tiene que ver con combinar y analizar los resultados de múltiples estudios. Y es que en Estados Unidos, en la Frontiers in Psychology, en el 2023, encontró que el coaching produce resultados organizacionales positivos, aunque también señaló que la investigación todavía necesita fortalecerse. Y cabe mencionar que todos los que somos coaches requerimos una certificación y la ICF, que es nuestra International Coaching Federation. Así, Federación Internacional de Coaching, que es una organización mundialmente reconocida, menciona y ha tenido en relación al coaching impactos importantes, porque una vez que lo tomas, se ha mejorado en un 42% en habilidades de comunicación, un 41% en aumento de autoestima y confianza y un 38% de productividad. Y con esto, ¿qué voy? Pues invitarlos, claro, a que nos acompañen a un diplomado. Este diplomado tiene la intención de profundizar en todo esto que estamos mencionando. Es invitarlos, porque trabajamos desde la identidad, el propósito, las creencias, las emociones, el cuerpo, pero hay algo aquí que para mí es fundamental, que es definir y detectar estas conversaciones que van más allá de la teoría. Es un proceso vivencial, porque si mientras escuchabas esta conversación, a alguna de estas preguntas te hizo ruido, pues quizás sea una buena señal para conocerlo. Así que este diplomado son los días martes de 7 a 9 de la tarde a partir del mes de septiembre y invitarlos que si alguna, como lo decía, si alguna de estas preguntas hoy se quedó volando, se quedó dando vueltas en tu cabeza, pues no la ignores, escríbeme aquí por este maravilloso programa de ARA y conversemos del diplomado. Me parece maravilloso. Danos, no sé si puedas dar tu teléfono o alguna red también donde puedan. Claro que sí. Les dejo mi teléfono, es 44 23 20 44 59. Nuestras redes en Facebook es AINCO, AINCO, para aquellos que quieran mayor información del diplomado. Sí, me parece maravilloso, Ale. Y créanme, mis queridos saltamontes, que el tomar esta, vamos a llamarlo, esta capacitación, esta experiencia, es muy enriquecedor. No necesitas necesariamente pensar en hacerte coach como lo somos Ale y yo, pero vivir la experiencia de hacer proceso de coaching hacia tu persona necesariamente te ayuda en tu liderazgo porque aprendes a hacer preguntas poderosas a tu equipo de trabajo, aprendes a escuchar, haces este proceso bonito del observador consciente que hoy tiene una palabra preciosa, metacognición, es aprender a observarte. Entonces, bueno, yo te recomiendo mucho este diplomado que Ale nos está compartiendo. Y bueno, nos quedan unos minutos, Ale. Yo voy a invitar a nuestros amigos, a nuestra audiencia. Del próximo mes de septiembre cumplo 18 años con mi negocio y para celebrarlo, bien. Sí. Estoy desarrollando un taller de 3 horas que se titula De la autoconciencia a la autorrealización. Va a ser un proceso
compacto, bonito, dinámico, profundo. Si quieres regalarte estas 3 horas, mantente al pendiente de mis redes para que puedas ver los detalles, las fechas y, por supuesto, las promociones que vamos a estar lanzando. Y mis cuentas son Neurocoach Araceli, ahí puedes encontrarme en todas las redes y también en mi canal de YouTube como Neurocoach MX, donde podrás encontrar este programa y todos los demás programas en los que he estado aquí en Metrópolis Querétaro. Así que, pues gracias, Ale, por venir. En pocas palabras, ¿qué le podrías decir a nuestra audiencia sobre el tema del coaching? Gracias, querida Ara, agradecerte primeramente y quiero cerrar con esta frase que a mí me movió y espero que a ti también. No siempre necesitas más motivación, a veces necesitas una pregunta diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Y el coaching, bueno, pues consiste en que podamos hacernos esas preguntas poderosas para también ayudarnos en convertirnos en alguien diferente, en alguien más consciente, en esa persona que podemos llegar a ser gracias a estas preguntas poderosas. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias, querida Ara. Nos vemos en la próxima colaboración. Gracias a todos los saltamontes. Les mandamos besos, bendiciones y que las preguntas poderosas los acompañen. Así es. Bye. Estás en Metrópolis Querétaro.